La experiencia más dramática del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es justamente la historia del Éxodo. Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También esto es un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación completamente desesperada. Ellos no podrían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo más dramático que el Éxodo. Necesitamos la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por cada uno de nosotros. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Que tengan un bendecido día y muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Como siempre, el saludo de parte de su hermano Gerson Anaya, que se une a los agradecimientos de ustedes con nuestro Dios porque nos ha permitido llegar hasta una semana más de estudio, un estudio más, en donde todos podemos aprender más y prepararnos para su pronta venida. Antes de comenzar, les recuerdo que es súper importante traer su lección, traer su Biblia y algo con que tomar notas. Así todos podemos estar conectados en un mismo sentir, en un mismo tema. Bueno, vamos a poder orar. Así invitamos a ese maestro súper especial que es el Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a través del estudio y nos va a ayudar a comprender. Así que por favor, acompáñenme reverentemente. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Una vez más, Señor, muchas gracias, porque nos permite llegar hasta una semana más de estudio. Pero le pedimos, Señor, que por favor se quede con nosotros, que nos dé el entendimiento para poder, Señor, discernir cada enseñanza, poder atesorarla en nuestros corazones y practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Como vimos en la introducción, el tema ahí está en la pantalla, a través del Mar Rojo. Y ese milagro que se dio en el Antiguo Testamento, que lo podemos leer nosotros, en el libro de Éxodo, justamente el éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, únicamente por la mano poderosa de nuestro Dios. Y era la única manera que ellos podrían salir libres. Habían pasado 400 años de esclavitud y no había esperanza de cómo ellos podían lograr la libertad. Bueno, nosotros estamos en algo aún peor, porque somos esclavos, ¿verdad? Por naturaleza, por nacimiento, somos esclavos del pecado. Y nosotros necesitamos un milagro más dramático que el Éxodo. Nosotros necesitamos la cruz de Cristo, abrazarnos a ese sacrificio y por gracia ser salvos. Y los acontecimientos que se relacionan con la salida de Israel de la tierra de Egipto, mencionados allí, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, y son recordados en el canto de Moisés, ¿verdad?, que alegremente es entonado en Éxodo 15. Eso es asombroso y también es alentador. Las señales, los prodigios, los milagros, o sea, todo lo que Dios hizo para alcanzar, ¿verdad?, a libertar a su pueblo. Pero ni todo eso, o sea, todos los milagros, todo lo que el Dios hizo por sacar a los israelitas, ninguna de esas es comparable con lo que Cristo
ha hecho por nosotros en la cruz. Porque cuando nosotros miramos todo lo que sucedió en el libro de Éxodo, culminando con la 10ª plaga, apuntaba todo eso ¿a qué? Porque era una prefiguración de lo que Cristo iba a padecer por nosotros. Pero vamos a entrar de lleno en este estudio. Vamos a ir al día domingo, así que les pido que me acompañen en el libro de lección. Si usted no lo tiene, usted puede encontrarlo online, ¿verdad? Ahí en línea, en su computadora. Lecciones de escuela sabática, y póngale el libro de Éxodo y usted lo encontrará. Es muy fácil. Bueno, el día domingo, mis hermanos, el día domingo dice el título: vayan y adoren. O sea, la noche de la Pascua, el juicio divino, tal y como lo había dicho el Señor a Moisés, fue ejecutado sobre todos aquellos, oiga bien, sobre todas aquellas casas que no estaban cubiertas por la sangre de aquel cordero inocente. Llegó el juicio, no hubo nadie que escapara. En todas las casas que no siguieron las instrucciones que Moisés dio a todo el pueblo, bueno, de ahí nadie escapó. Murieron los primogénitos. Allí a esa mera hora no importó de qué familia eran, si eran ricos, si eran pobres, no importó si tenían educación o no. Su estatus social tampoco tuvo nada que ver, ni el género. O sea, nada de eso. El castigo alcanzó a todas las familias, desde el faraón hasta los esclavos e incluso a los primogénitos de los animalitos. El orgullo de Egipto en ese momento estaba completamente destruido por los suelos. Llega este juicio, que por cierto es un juicio, amigos y hermanos. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Así como llegó este juicio con esta 10ª plaga, hay un juicio que viene. Y la Escritura habla sobre ese juicio. Y nadie que no esté cubierto otra vez con la sangre del Cordero, del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, escapará. Y allí no va a importar tampoco su posición, educación, estatus social, si es rico, si es pobre, color de piel, raza, nada. La familia, no va a importar nada. Lo único que va a importar es que estén cubiertos con la sangre de aquel Cordero. Pero en medio de todo esto, el faraón, o sea, el rey de Egipto, va a hacer una petición extraña. Porque les da permiso, ¿verdad?, que vayan y adoren a los hebreos. Les da permiso que vayan a adorar. Pero en medio de eso, él hace una petición muy extraña. Vamos a leerla directamente de la Escritura. Libro de Éxodo, capítulo 31, al versículo 36. Perdón, capítulo 12, versículo 31 al versículo 36. Vamos a leer todos juntos. Éxodo 12, versículo 31 en adelante. Entonces hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, el que está mandándolo a llamar es él, el faraón. Manda a llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, levántense y salgan de en medio de mi pueblo. Ustedes y los hijos de Israel vayan y sirvan al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y váyanse y bendíganme a mí también. Los egipcios apremiaban al pueblo, apresurándolo a que se fueran del país, porque decían, todos nosotros entonces seremos muertos. La gente llevaba sobre su hombro la masa que aún no tenía levadura,
Llevaban todas sus cosas envueltas en mantos, y los hijos de Israel hicieron también conforme al mandato de Moisés. Y fueron y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, quienes les dieron lo que pidieron, y así despojaron a los egipcios. O sea, lo interesante aquí, en medio de todo esto, la petición que hace el faraón a los hebreos, cuando él les dice, bueno, vayan y adoren al Señor. Pero dice enseguida, y bendíganme a mí. O sea, rueguen por mí, rueguen a su Dios por mí. Y la pregunta, ¿verdad?, puede salir. ¿Por qué pediría eso el rey de Egipto? Siendo que era un presunto Dios. O sea, él se creía que era un Dios en la tierra y entre su pueblo de él. Pero aún así, con todo y eso, él hace esa petición. Y aquí parece, ¿verdad?, da aún como unos indicios a que el faraón había comprendido el poder de Dios. Y entonces él, al ver todo este poder, parece que desea beneficiarse de ese poder. Pero la pregunta, ¿verdad?, que nos podemos hacer nosotros es, ¿cómo podía Dios bendecir al faraón mientras él estaba metido en una rebelión, estaba en terquedad, estaba en el pecado y en orgullo? O sea, ¿cómo Dios lo iba a poder bendecir? Hermanos, nos sucede lo mismo a nosotros. O sea, ¿cómo nosotros pensamos de que Dios puede bendecirnos si estamos sumidos en la misma actitud o en el mismo estado que como estaba este faraón? O sea, a veces estamos practicando cosas que desagradan a Dios y pensamos que Él puede bendecirnos. Mire, el ser humano es a veces tan necio y en muchas ocasiones es tan cínico el ser humano que está en un pecado abierto. Y Dios permite que le pasen situaciones en su vida. Permite que vengan cosas a veces terribles a su vida. Y Dios lo hace con la intención de llamar la atención de estas personas. Y con todo y eso, en muchas ocasiones, yo lo he escuchado, las personas, sabiendo cómo está su comportamiento, sabiendo lo terco que están haciendo y cómo se están a veces entrelazando con el pecado y el orgullo, con todo y eso, incluso se atreven a decir de que son pruebas que Dios está mandando. Cuando nosotros podemos ser sinceros con Dios, y Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos y a restaurarnos, pero no con una actitud como la que tenía este faraón, pidiéndole a Moisés, bueno, vayan, y de una vez ya que van a estar ahí hablando con Dios, pídanle que me bendiga. Y aunque sí los dejó salir, verá, finalmente no fue por una sumisión a la voluntad de Dios. No es porque él dijo, bueno, oh, wow, este Dios es maravilloso y entonces lo voy a dejar salir porque es un Dios grandioso. No, el faraón los dejó salir simplemente porque estaba completamente derrotado, no tenía otra opción. El pueblo egipcio estaba aterrorizado de que ellos también podían morir, así como habían muerto los primogénitos, tanto de ellos como de los animalitos. O sea, era una catástrofe nacional, y entonces, por la presión y por todo eso, el faraón cedió a que se fuera el pueblo. No estaba arrepentido. Y esa es la clave. Mire, nosotros podemos hacer lo que sea, así superficialmente y aparentemente,
Pero si no hay un arrepentimiento genuino, tarde o temprano, las acciones nos van a revelar, nos van a dejar al descubierto. Y este faraón no estaba arrepentido, porque las acciones posteriores de él podemos mirar claramente que él no estaba arrepentido. Él simplemente lo que en ese momento quería era detener la destrucción y la devastación de su reino. Faraón completamente fue humillado. Da permiso a los israelitas que salgan de Egipto después de de esas trágicas consecuencias, después de la peor plaga, después de tanto mirar el poder de Dios. Ahora Él permite, ¿verdad?, lo que se negó a conceder tantas veces y poder haber evitado todo lo que sucedió. Él lo pudo hacer antes, pero pues Él mostró que no le importaba el sufrimiento. Él mostró que no le importaba lo que pasara. Él estaba lleno de orgullo y no le importó todo lo que sufría su nación. Ahora, mirando todo lo que está sucediendo, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran. Por favor, les ha dicho, váyanse todos, porque si no vamos a morir. Vámonos, retírense, por favor, váyanse de aquí. Ahora, lo que miramos también es que Dios hace provisión para que los israelitas no salgan así nada más, ¿verdad?, con sus manos vacías, sino que Dios hace provisión a través de los egipcios para que ellos salieran con lo necesario. Y entonces miramos de que los egipcios le dan a los hebreos, ¿verdad?, artículos de valor, y quieren apresurar la salida, que ellos se vayan de ese país. Como lo podemos mirar como una forma, ¿verdad?, de salario que se le había negado a todos los israelitas durante los siglos de esclavitud que tuvieron. Y posiblemente los egipcios han dicho, ya, pues que tomen, y está barato, nos está saliendo que estos hebreos se vayan. Pero la enseñanza para nosotros es: ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones únicamente por las consecuencias y no porque las acciones fueran malas en sí mismas? ¿Estamos entendiendo esto, hermano? O sea, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de algo que hemos hecho únicamente porque nos atraparon, porque salió a la luz la verdad, se dieron cuenta de lo que estamos haciendo y nos dieron miedo a las consecuencias? Pero no nos arrepentimos porque las acciones, porque conscientemente llegamos a ver de que las acciones que estábamos haciendo eran malas en sí mismas. Y eso no es un verdadero arrepentimiento. Ese le podríamos categorizar más como un remordimiento, un arrepentimiento, como un arrepentimiento y no como un arrepentimiento, sino como un remordimiento. Ahora, la pregunta de nosotros es: ¿cómo podemos nosotros aprender a arrepentirnos de los pecados que cometemos? O sea, ¿cómo nos libramos nosotros de no caer en esta misma actitud que estaba el faraón? La respuesta, mis amigos, está en la Escritura. La convivencia con Dios, la cercanía y la relación genuina que tengamos con Dios y con Dios, el Espíritu Santo, nos va a convencer del pecado
y nos va a llevar a apartarnos de lo que estamos haciendo. Y nos va a doler al ver lo horrible y lo feo que es el pecado. Y no simplemente nos va a asustar las consecuencias de ese pecado que estemos cometiendo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos, ¿verdad?, tener una relación genuina con Él. El día lunes le da vuelta a su página de estudio y el día lunes habla de la consagración del primogénito. O sea, el tiempo prometido de la liberación, de la redención del pueblo de Israel estaba a punto de llegar. Pero el pueblo debía de estar preparado. O sea, aquí no era nada más, bueno, ya vamos a salir y me quedo tranquilo porque todo pues automáticamente va a suceder. No. Recuérdense que Moisés dio instrucciones de qué se debía hacer y el pueblo debería de estar preparado. Es que no basta nada más con creer. El creer nos debe llevar a la acción. Y el pueblo tenía que accionar, estar preparado, estar listos. Dios les había dicho lo que tenían que hacer. Y ahora lo tenían que hacer por fe. La historia se está repitiendo con nosotros. Nosotros creemos que Cristo regresa por segunda vez. Eso lo creemos. Ahora, el creer en eso nos tiene que llevar a una acción. O sea, no basta con creer, sino que debemos actuar. Porque aunque en un contexto totalmente diferente, en el que Santiago estaba escribiendo este principio destacado, en ambos casos el asunto es el mismo. Santiago escribió ahí en el libro de Santiago 2, capítulo 2, versículo 20. Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? O sea, no es necesario nada más creer, sino tener acción en lo que creemos. Y de eso se trata. Los primogénitos israelitas fueron perdonados por la gracia de Dios durante la última plaga. Pero ¿cuál es la razón de ser de ese mandato divino perpetuo y que debía significar para nosotros hoy? O sea, Dios por gracia los perdonó, claro que sí, pero tuvieron que hacer algo. Tuvieron que tener ese corderito, tuvieron que sacrificar el corderito, comerlo tal y como Dios había dicho, y la sangre de ese corderito ponerlo en sus puertas, en la entrada de su casa. Y deberían de hacer este rito, lo que nosotros conocemos ahora como la Pascua, por un mandato perpetuo, divino. Pero tiene también un significado para nosotros eso. Hoy en el día en este año que estamos viviendo, en este presente de nosotros, tiene un significado. Pero veamos cómo nos instituyó. Éxodo capítulo 13, versículo 1 al 16. Dice lo siguiente: el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Moisés dijo al pueblo, conmemoren este día en la cual ha sido salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque el Señor los ha sacado de aquí con mano poderosa. Por eso, no comerán nada que tenga levadura. Ustedes salen hoy en el mes de Abib. Y cuando el Señor te haya llevado a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, jebuseos, la cual juró a tus padres que te daría una tierra que fluye leche y miel, celebrarán este rito en este mes. Durante 7 días comerán panes sin levadura y en el séptimo día será fiesta para el Señor. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura
y no se verá contigo nada legado ni levadura en todo su territorio. Aquel día se lo contarás a tu hijo diciendo: esto se hace con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando salí de Egipto. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto. Por tanto, guardarás esta ordenanza en el tiempo fijado de este año en año, cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y te haya dado como Él juró a ti y a tus padres. Apartarás para el Señor todo primogénito que abre matriz y también todo primogénito de las crías de tus animales. Los machos serán del Señor. Rescatarás con un cordero todo primogénito de asno, y si no lo rescatas romperás su nuca. También rescatarás todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás con mano poderosa: el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de esclavitud. Cuando el faraón se endureció para no dejarnos ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por esta razón, yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho que abre la matriz, y rescato a todo primogénito de mis hijos. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, ya que el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¡Wow! Dios protegió a todas las familias israelitas misericordiosamente, por decirlo así, ¿verdad? Los protegió bajo la sangre, porque habían marcado por fe los dinteles de sus puertas. Y estas nuevas instrucciones vinieron del Señor a través de Moisés. Así como siguieron las instrucciones al principio antes de salir, ahora venían estas instrucciones para continuar con este rito. Y Moisés les dijo ahí en Éxodo 13:2, el Señor dice así: conságrame todo primogénito varón. Esto, hermanos, ya era una legislación, era un mandato, y aplicaba tanto a los hombres, a los humanos, pero también aplicaba a los animalitos. Y este es un principio que subyace tras este mandato: es que todo, hermanos, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios, porque Él es nuestro creador y Él es el dueño de todo lo que existe, de todo, hermanos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, dice el Salmo 24:1. Y en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice: mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor Todopoderoso. Los primogénitos de los israelitas eran el primer fruto de las bendiciones concedidas a ellos por Dios, y eran también una señal de su total consagración a Él, y de que comprendían que todo lo que poseían procedía solo de la mano de Él. Es muy fácil olvidarse cuando ya tenemos de quién vino o por qué alguien permitió que lo tuviéramos. Y empezamos a veces a poder nosotros decir: bueno, yo tengo esto, porque yo hice esto, porque yo hice el otro, y empezamos a elogiarnos y a exaltarnos nosotros por lo que llegamos a tener. Y se nos olvida que todo viene de la mano de Dios. Lo poco o lo mucho que tengamos, únicamente porque Dios permite que lo tengamos. O sea que será una señal de que todo le pertenece a Dios. Y también nosotros aquí podemos ver y encontrar la idea de la redención, la idea de la salvación. Porque los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o estaban salvaguardados por la sangre de aquel inocente.
Y es únicamente por obediencia que fueron redimidos de la muerte, como aquellos que estamos bajo la sangre de Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo acerca de Jesús. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre el perdón de los pecados. Colosenses 1:14. Dios dio a los hebreos ciertas normas de cómo debían ser presentadas las ofrendas correspondientes a esa celebración de su liberación de la esclavitud de Egipto. Los animales, todos los animalitos, hermanos y amigos, todos los animalitos, deberían de ser sacrificados. O sea, los primogénitos de los animalitos, sacrificados. Pero los hijos podían ser redimidos. Y ese símbolo de la redención que nosotros obtenemos. Éxodo 13:16 se refiere a lo que debían colocar en sus manos y entre sus ojos. ¿Cómo es que esto simboliza lo importante, verdad y espiritual de que independientemente, oiga bien, independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar en armonía con esa fe que tengamos? Porque no nos sirve tener una fe inmensa sin obras. Ya Santiago lo aclaró y lo mencionó. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Para qué sirven los muertos? Algo que está muerto, ¿para qué nos puede servir? Tengámoslo en mente. Tengámoslo en mente, mis hermanos. Día martes. El cruce del Mar Rojo. Y saben qué, hermanos, que esta historia del cruce del Mar Rojo, hay unos que han hecho películas sobre este cruce milagroso. Hay otros que han hecho documentales acerca de este cruce y han tratado de explicarlo y han, sobre todo, ¿verdad?, los que no creen que esto fue una realidad, tratan de desacreditar el poder de Dios a través de ciertas circunstancias que ellos pueden le ofrecen, ¿verdad?, al mundo moderno. Pero el cruce del Mar Rojo fue un milagro de milagros. Y podemos ver cómo Dios dio a los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Y qué ocurrió después de que salieron de Egipto? Vamos a leer el capítulo 13 de Éxodo. Vamos a leer desde el versículo 17 del capítulo 13 y nos vamos a ir hasta el capítulo 14 y el versículo 12. Es grande la lectura. Recuérdense que este es un estudio de la lección. Esto no es una reflexión sobre la lección. Leamos entonces todos juntos. Abra su Biblia. Éxodo 13, 17 hasta Éxodo 14, versículo 12. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque ese camino era más corto, porque dijo el Señor: no sea que al enfrentarse con la guerra, el pueblo cambie de parecer y se vuelva a Egipto. Más bien Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto armados. Moisés tomó también consigo los restos de José, quien había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios los visitará y harán llevar de aquí mis restos con ustedes. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos. De día era una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar todo el día y también toda la noche. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego nunca se apartó de noche. El Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot,
entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acampará en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá a los hijos de Israel: andan errantes por la tierra, el desierto se les cierre al paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón de faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirva? Agarró sus carros, tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con los oficiales que estaban frente a todos ellos. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y el Faraón persiguió a los hijos de Israel, pero estos salieron osadamente. Los egipcios lo persiguieron con toda la caballería, los carros del Faraón, sus jinetes, su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pijajirot, frente a Baal Zephón. Cuando el Faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos solo para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Ja! Increíble. En armonía con todas las instrucciones dadas por Moisés, instrucciones que venían de Dios, los israelitas salieron de Egipto como un ejército organizado. Aquí el término hebreo Tetzava y Mahané se traducen como ejércitos o escuadrones, como campamento, como incluso como huestes. Y esto da un testimonio, ¿verdad?, de esa descripción. Los hebreos, o sea, se dividieron en unidades y marcharon como que iba un ejército. Más tarde, en otra lectura más adelante, Balaam dice que la escritura que miró desde las colinas de Moab, que Israel estaba acampando por tribus, o sea, se habían dividido en tribus, en bloques. Eso ya fue más adelante, allí en Números 24:2. Pero regresando aquí a la historia, una de las cosas impresionantes, ¿verdad?, es que Moisés se lleva los huesos de José. Recuérdense que José fue el primero que llegó a Egipto como esclavo y fue el instrumento que Dios utilizó para salvar al pueblo de Dios y salvar a muchos otros pueblos de que murieran de hambre. Pero cuando José muere, él les hace jurar de que cuando el pueblo saliera de Egipto, que se llevaran sus huesos de allí, que no lo dejaran allí, que sus restos se fueran con ellos. Este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a ¿qué? A lo que por fe José había dicho. José nunca, oiga bien, él nunca perdió de vista la tierra prometida, ni en medio del esplendor de los privilegios que vivió ahí en Egipto, de todas las comodidades que tenía. José nunca perdió de vista la tierra prometida. Y él pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán, porque José estaba seguro por fe que el Señor iba a libertarlos y que los iba a sacar de allí, que los iba a llevar a otra tierra, tal y como lo dice el libro de Hebreos 11:22. Y cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem. Eso dice el libro de José 24:32.
Siguiendo con esta historia del cruce del Mar Rojo, la escritura dice que había una columna en el día, una nube que guiaba a los israelitas, y en la noche era una columna de fuego. O sea, dos signos completamente visibles, ¿verdad? Y esto les tendría que dar certeza al pueblo de que Dios estaba con ellos, pues, que Dios no nos había mandado a la deriva. Esto debería de ser, de darles un testimonio a ellos de que Dios estaba con ellos al mirar esa nube y al mirar esa columna de fuego. Ese era un espectáculo. Imagínense, esa nube cubriendo a millones de personas y esa columna de fuego calentando a millones de personas en las frías noches del desierto. Eso debería darle seguridad de la presencia de Dios y que Dios habitaba allí con ellos y que se comunicaba con ellos también desde la nube. Pero tal como lo miramos el día de ayer, cuando el faraón pidió, oh, ay, ora por mí también, para que me vaya bien, mostrando cierto arrepentimiento, ¿verdad? El faraón reveló ahora los verdaderos motivos de su corazón. Y es que eso nos va a suceder a nosotros también. La escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestras acciones nos revelan más de lo que nosotros podemos decir. Y el faraón no estaba convertido. Él nunca se arrepintió de verdad. Su petición a Dios para que lo bendijera era una farsa, tal vez era un autoengaño. Y que Dios nos libre de caer en esa misma actitud, con ese mismo tipo de situaciones, en donde nuestro arrepentimiento es una farsa y no nos estemos autoengañando según nosotros mismos. Faraón reúne su ejército y ahora saca lo que él siente profundo en su corazón y va detrás del pueblo, detrás de esos esclavos valiosos que él tenía, porque se le iba esa mano de obra que tenía. Estaba completamente cegado. Era un hombre completamente cegado por la ambición, cegado por el poder. Y tenemos que tener mucho cuidado porque también a nosotros nos puede cegar el pecado de esa manera. E incluso podemos creer que estamos haciendo las cosas en el nombre y para Dios. Si no ve atrás a la historia, ¿cuántas personas fueron asesinadas en el nombre de Dios? Perseguidos el pueblo de Dios por aquellos de que no estaban convertidos, que tenían hambre de poder y que sacrificaron al pueblo de Dios por mucho tiempo. La persecución que vivió el pueblo de Dios por tanto tiempo, persecuciones bárbaras. Y ahora sacó en realidad lo que sentía Faraón y va detrás del pueblo. Y cuando el pueblo lo ve que está llegando Faraón con su ejército, el pueblo expresa sus sentimientos, expresa lo que sienten en su corazón. Y el pueblo ahora, amigos y hermanos, el pueblo va a sacar lo que trae en ese momento en su corazón. Y el pueblo le dice a Moisés, ¿acaso no habían sepulcros en Egipto? ¿Que nos sacaras y viniéramos a morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto, sacándonos de Egipto? Si nosotros te decíamos, ya déjanos sirviendo a los egipcios. Y es que el ser humano es así. ¿Cuántas veces se nos olvida las maravillas que ha hecho Dios? Y cuando las cosas no están yendo bien, nos olvidamos de lo que maravilloso que es Dios, de lo poderoso que es. E incluso le reclamamos.
sea, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Como si hubieran estado de vacaciones en Egipto. Si ya se les olvidó los latigazos y las hambres que habían pasado. Y aún después de haber visto todos los milagros, todos los prodigios que Dios había hecho, incluso el milagro de ver cómo sus primogénitos, Dios los había librado. Con todo y eso, el pueblo sigue mostrando una asombrosa falta de fe. Y esto es para nosotros. Pensemos en la última vez en que nos enfrentamos a una situación terrible. Meditemos cuál fue nuestra primera reacción. O sea, ¿reaccionamos con fe en Dios o con falta de fe en Dios? Porque estas lecciones nos van a ayudar para que nosotros aprendamos, para cuando podamos vivir en una situación similar, nosotros podamos enfrentarlos, podamos salir aún en medio del dolor, confortados. Porque como lo dice el día miércoles, hay que avanzar. Para avanzar, hay que avanzar por fe. Porque una cosa es avanzar y otra cosa es avanzar por fe. Y aquí miramos que a pesar de la falta de fe del pueblo, ¿qué fue lo que Dios hizo por los hijos de Israel? Aún mirando toda esa falta de fe que ellos tenían. Leámoslo para que veamos. 14 de Éxodo, versículo 13 al 31. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará en favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los van a volver a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos. Y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Entonces, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. Y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo una nube y tinieblas para que ellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda caballería de Faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó la rueda de sus carros de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, éste volvió a su lecho. De modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían y así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar.
Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo. Pero los hijos de Israel caminaron en seco por medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así libró el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Tremendo esto, hermano. Moisés confiaba con todo su corazón en Dios. Confiaba en las palabras que Dios le decía. Y Moisés animó al pueblo a que siguieran, a que avanzaran. Y Moisés presentó 4 puntos cruciales acerca de cómo actuar en situaciones difíciles. Y estos 4 puntos cruciales aplican, hermanos, amigos, para nosotros hoy en día. Primero, Éxodo 14:13 les dijo: no teman. El primer llamamiento es confiar en el Señor, pues sólo así es posible vencer el temor. Y ese llamamiento es para nosotros. En situaciones difíciles, oscuras, que no entendamos, aún en medio del dolor, no temamos. Incluso el profeta Isaías nos recuerda esta verdad al afirmar que los creyentes están en las manos de Dios y que Dios actuará en favor de nosotros si lo aceptamos como nuestro Dios y nuestro Señor. Isaías escribió: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostengo de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10-13. Y es por eso que lo primero es no tener temor. Segundo, manténganse tranquilos. Ahora, mantenernos tranquilos no significa, ¿verdad?, solo estar ahí apaciguados, dejar de murmurar ni nada de eso. O sea, no solo significa esperar grandes cosas, sino que significa confiar en Dios, esperar pacientemente y ver cómo Dios actúa con una poderosa intervención. Porque de que Dios actuará, claro que actuará, hermanos. 3. Veremos, como dice en Éxodo 14:13, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Y para nosotros, para que nuestra fe crezca, es súper importante reconocer el liderazgo y la ayuda de Dios y agradecer por su asistencia que nos ha prometido. O sea, ver significa abrir nuestros ojos, porque la incredulidad nos ciega. Solo Dios y únicamente Dios puede proporcionar la victoria, la seguridad y la salvación. Dios siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado. 4. El Señor peleará por ustedes. Éxodo 14:14. ¿Esto qué significa? Esto indica lo que Dios hará, tal y como dice el texto. Él lucha personalmente por nosotros, Él lucha por su pueblo. Y la prueba más grande que tenemos de que Él lucha por su pueblo es la cruz de Cristo. Porque allí derrotó a Satanás con fin de darnos la vida eterna a nosotros. Y hubo un momento en esta historia que hemos leído, incluso los egipcios reconocieron que el Señor luchaba por los israelitas.
y en el versículo 25 de Éxodo 14. Aún los egipcios, al ver los milagros que Dios estaba haciendo, imagínense que la nube que antes lo guiaba al frente, porque la nube, en el principio cuando leemos el texto, la nube iba enfrente y la columna de fuego también iba al frente. Al momento que ellos van a cruzar el mar y que vienen los egipcios siguiéndolo para que no los alcance, esta nube se pasa para atrás. O sea, esa nube era la protección que los israelitas tenían entre el pueblo de ellos y el pueblo de los egipcios. Eso era milagroso, hermanos. Yo me imagino que debe haber pasado al mirar esto, que la nube se dio la vuelta y la columna de fuego y se fueron a poner detrás de ellos para protegerlos. El Señor, personalmente, lucha por nosotros. Y la orden que fue dada por Moisés fue bien clara. Marchen. Dios desplegó su plan de acción paso a paso. Es que Dios así funciona. Dios despliega su plan. Primero el ángel de Dios y la columna de nube se desplazaron desde la parte delantera, como les dije, y se fueron hasta la parte de atrás. Y así le daba protección del ejército egipcio. 2, protección, ¿verdad? 1 fue la protección. 2, Moisés extiende su mano por fe sobre el mar. 3, el Señor dividió el agua y la sacó. Se la dejó completamente seco con un fuerte viento. Y 4, el resultado fue que los israelitas atravesaron el mar con seguridad sobre tierra seca hasta la otra orilla. Y los egipcios, ¿verdad? Al mirar esto, bueno, los siguieron. Y al principio ellos lo que los llevaba en ese momento, lo que los motivaba era alcanzar y traer a los esclavos de regreso, darles un merecido su castigo. Y por eso entraron también ellos en el mar y no se dieron cuenta. O sea, perdieron de vista lo que Dios estaba haciendo, las cosas extraordinarias que Dios estaba haciendo por su pueblo, hasta que fue demasiado tarde. Ahí en el versículo 25 de Éxodo 14 dice que ellos dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Pero pues ahí era demasiado tarde. Ya estaban metidos en un problema grande. Que Dios nos ayude a nosotros a no perder de vista las maravillas que Dios hace y a no perseguir a veces cosas que nos van a llevar y nos van a poner en un lugar donde va a ser demasiado tarde. El día jueves, el último día de estudio, va a hablar acerca de el cántico de Moisés y de María. Porque atraviesan el mar, los egipcios son consumidos por el agua, muertos. Y ahora sí, ¿verdad? Al mirar el pueblo, a ese invencible, ¿verdad?, entre comillas, ejército egipcio derrotado, y al ver que no sobrevivió nadie, incluso el faraón no sobrevivió. Sé que esta fue una derrota impresionante para los egipcios, fue una derrota, pero una victoria completa para el pueblo de Dios. Y un día no muy lejano, la victoria será completa para nosotros como pueblo de Dios. Y es por eso no es de extrañar, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo, de toda la historia, y hasta el día de hoy, los judíos reviven ese incidente, lo recuerdan.
Pero ¿cuál es el contenido del cántico de Moisés? ¿Qué decía ese cántico? Bueno, vamos a ver. Éxodo 15, versículo 1 al versículo 21. A ver qué tenía que decir Moisés en ese cántico, junto con María. A ver qué cantaron. Versículo 1 del Éxodo 15 dice: Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor, diciendo: Cantaré al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Arrojó al mar al caballo y su jinete. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, a él ensalzaré. El Señor es un guerrero, el Señor es su nombre. Ha echado al mar a los carros y al ejército del faraón. Fueron hundidos en el mar rojo sus mejores oficiales. Las aguas profundas los cubrieron, descendieron como piedra a las profundidades. Tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has destruido a los que se pusieron a ti. Desataste tu furor y los consumió como la hojarasca. Por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Las olas se acumularon como un dique. Las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Dijo el enemigo: perseguiré y tomaré prisioneros y repartiré el botín. Mi alma se saciará de ellos. Desenvainaré mi espada y mi mano los desalojará. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como el plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en hazañas dignas de alabanza, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. En tu misericordia guías a este pueblo que has redimido y lo llevas con tu poder a tu santa morada. Los pueblos lo oyeron y tiemblan a la angustia, se apodera de los filisteos. Entonces los jefes de Edom se aterran, los poderosos de Moab son presas del pánico. Se abaten todos los habitantes de Canaán. Sobre ellos cae el terror y espanto ante la grandeza de tu brazo. Enmudecen como la piedra hasta que hayan pasado tu pueblo. Oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú has adquirido. Tú lo introducirás y lo plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que has preparado como tu habitación. Oh Señor, en el santuario que estableciste tus manos, oh Señor. El Señor reinará por siempre jamás. Cuando la caballería del faraón entró en el mar con sus carros y jinetes, el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mientras que los hijos de Israel caminaron en seco en medio del mar. Entonces, María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María las dirigía diciendo: canten al Señor, pues se ha enaltecido grandemente. Ha arrojado al mar caballos y jinetes. Este cántico alaba al Señor porque es un guerrero poderoso. Un guerrero poderoso que derrotó a quienes se oponían a su pueblo. Moisés desarrolla personalmente este tema, subrayando que el Señor su Dios es también su fortaleza, su canción y su salvación. Nadie es como Él, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. El cántico de Moisés habla de quién es Dios y de qué es lo que Dios hace. El Señor es exaltado, alabado, admirado por su extraordinaria obra en favor de su pueblo. La gratitud y la adoración son el resultado natural de la bondad de Dios para con nosotros. Es el aprecio por su amor, es el prerequisito para disfrutar de una vida espiritual vibrante. El amor inquebrantable de Dios es especialmente enfatizado y glorificado porque Él es el que conducirá al pueblo que ha redimido hasta su santa morada. Y Moisés predice que Dios establecerá el santuario en el monte de su heredad, ahí en Éxodo 17. Y esta es una referencia
a Sión, el templo de Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4, los redimidos cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Ahora, imaginemos por un momento cómo ha de sonar o cómo va a sonar esa alabanza en el cielo. Esa alabanza hacia Dios por sus grandes maravillas, por las obras, por sus juicios justos y verdaderos, por sus acciones justas y por su santidad. Lo que dice la última línea del cántico dice: todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión que durante milenios ha quedado impunes, se hayan manifestado los redimidos de las naciones, lo alabarán por los justos juicios de Dios. El filósofo alemán Immanuel Kant, él dijo que si Dios es justo, debe haber algún tipo de vida después de la muerte. Esta afirmación es acertada. Y nosotros podemos aprender a confiar en que un día llegará la justicia que tanta falta hace en este mundo hoy. Y esa esperanza de que un día llega la justicia a este mundo nos tiene que llenar de consuelo en los momentos difíciles que posiblemente estemos pasando o vayamos a pasar. Alabado sea el nombre de Dios, porque hasta ahora Él ha sido bueno con nosotros. Seguiremos estudiando la próxima semana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque han llegado hasta el final. Recuérdense que tenemos la próxima semana otra cita para seguir estudiando. Eso es si Cristo no ha regresado. Si Él lo permite, aquí estaremos. Alabado sea su nombre por su misericordia que es para siempre. Recuérdense el consejo de todas las semanas. Usted dice, mi amigo, mi hermano, que ama a Dios, que no ve, demuéstrelo. Amando a su prójimo, que sí puede verlo. Un abrazo, muchas bendiciones. Hasta la próxima.